Buenos días, jóvenes del grupo D7AE, escolarizado, séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. La clase de hoy para ustedes es la primera, hoy miércoles 18 de noviembre de 2020, materia Derecho Administrativo 2. Vamos a iniciar este módulo de 4 semanas respecto a esta materia. El día de hoy vamos a ver de manera sintetizada las primeras 5 unidades, que son la diversificación progresiva del derecho administrativo. Aquí vamos a analizar con manera de introducción porque ha sido un problema o hay dificultad para poder codificar o tener un código administrativo único. El número 2, la Rectoría Económica del Estado. ¿En qué consiste? Esta facultad, vamos a decir, que le otorga la Constitución en su artículo 25, párrafo primero, al Estado, la Rectoría. Después tenemos el Sistema Nacional de Planeación. Todo presidente, cuando llega al cargo, pues se hace un estudio, un análisis de la problemática social para elaborar lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. Pero ese Plan Nacional de Desarrollo previamente tiene un trámite que son foros y consultas que se van a realizar a los diversos sectores de la sociedad para ver cuáles son sus reclamos, sus quejas, qué es lo que quisieran, y en base a todo ello se envía al Ejecutivo, y el Ejecutivo realiza la tramitación correspondiente de este Plan Nacional de Desarrollo. El actual es el del presidente Andrés Manuel López Obrador, que comprende los años del 2019 al 2024. Es el Plan Nacional de Desarrollo actual. Bueno, vamos a tener también la unidad 4, el patrimonio del Estado. ¿Qué debemos de entender por patrimonio del Estado y cuáles son sus elementos que componen dicha figura? Y por último, la administración y disposición del Estado respecto a estos bienes. Estas son las 5 unidades de acuerdo al temario que tienen ustedes también en plataforma respecto a esta materia de Derecho Administrativo 2. Por tanto, vamos a analizar de la unidad 1 a la 5 en esta clase. Empezamos con el tema la diversificación progresiva del derecho administrativo. Como les decía, ha habido una situación respecto a este tema, de que hay muchas normas que se han legislado, normas dispersas, respecto al derecho administrativo, pero no se ha podido, mejor dicho, codificar, porque si ustedes se dan cuenta, el derecho administrativo está relacionado con la administración pública, presta una infinidad de servicios a la comunidad, a la ciudadanía, pero estos servicios no son iguales uno de otro. Si ustedes van a hacer un trámite ante, por ejemplo, en el municipio, ante catastro, los requisitos que les van a solicitar no van a ser los mismos como que ustedes fueran a solicitar un permiso ecológico. Si ustedes se dan cuenta, pues uno está relacionado con el derecho hacendario, derecho fiscal, y el otro está relacionado con el derecho ecológico. Pero una tramitología única, que se diga, esto se va a hacer en todas, pues quizás lo único en la actualidad que les pueden manifestar es a qué horas se da el servicio, de qué horas a qué horas, pero les repito, es como que quieran ustedes también ir a tramitar a la fiscalía su constancia de antecedentes no penales, van a ver ustedes los requisitos que les van a solicitar. Estamos hablando, si es cierto, es una cuestión administrativa,
dentro de una institución relativa al derecho penal, pero no van a ser los mismos requisitos si ustedes quieren ir a inscribir una escritura pública al registro público de la propiedad. Es otra la tramitología. Entonces, esos aspectos, como pueden ustedes ver, la naturaleza de las ramas del derecho con las que trabaja el derecho administrativo, eso hace un poco difícil que hasta la fecha no se cuente con un código administrativo único. El derecho administrativo se convirtió durante los siglos XIX y XX en la rama del orden jurídico que más aspectos del quehacer social regulaba. A medida que la sociedad contemporánea se desarrollaba en lo cultural y en lo tecnológico, se volvían más complejas las relaciones económicas y políticas. El derecho, especialmente de nuestra materia, el administrativo, aumentaba en la misma proporción su injerencia en la vida social y por ende en la del individuo. Como estamos hablando del siglo XIX, XX, incluso el XXI, el siglo que estamos actualmente viviendo. El derecho administrativo sigue teniendo injerencia, pues porque el gobierno realiza sus facultades, sus atribuciones a través del servicio público, a través de la administración pública. Ya han visto ustedes en Derecho Administrativo 1, ¿en qué consiste esta? En el servicio público que se brinda a la ciudadanía. Yo les acabo de mencionar los ejemplos porque se ha hecho difícil la codificación de las normas de derecho administrativo en uno solo. Vamos a continuar viendo esta problemática. Cabe hacer mención que este fenómeno, que produjo como consecuencia el surgimiento de las ramas especializadas en derecho administrativo, independientemente de que si aceptamos o no su autonomía, ello ilustra con claridad la manera en que casi cualquier actividad social está regida por el sistema jurídico. Se habla así, por ejemplo, lo que les decía de las diversas ramas del derecho que están relacionadas con el derecho administrativo, el derecho ambiental, el derecho educativo, energético, sanitario, agropecuario, financiero, fiscal, económico, forestal, aduanero. También otras ramas que podríamos mencionar de la propiedad intelectual, los derechos de autor, acuérdense, migratoria, demográfica, electoral, de las comunicaciones, contable, militar, aval, etcétera, etcétera. Todo eso, todas esas ramas se encuentra involucrado el derecho administrativo por las cuestiones que ya anteriormente les mencioné. Ese incremento de las tareas sociales jurídicamente normadas ha provocado una producción de reglas de derecho abundante, muchas normas, pero rara vez sistemática. En el derecho administrativo nos encontramos ante singular diversidad de aspectos regulados y frente a la vastedad, o sea, muchos, de normas dispersas en un sinnúmero de ordenamientos. Incluso no hay que perder la vista, por ejemplo, si hay una tramitología ante una dependencia de gobierno, cuando ustedes van a realizar su trámite, cuando entra un nuevo jefe, a veces hay modificaciones en ese trámite. O sea, no hay una norma codificada que se diga así se va a hacer. Sí pueden haber, pero van cambiando según, sobre todo, lo repito, en los cargos públicos y la tramitología. Sí hay gente que cuando ocupa un cargo de jefe, pues respeta el trámite que está señalado para tal o cual cosa según la norma que tengan, algún reglamento. Pero hay otros por cuestiones de política que cambian algún requisito y
Y existiendo un código administrativo único, no habría este problema, pero no se ha podido hacer esa falta de código único administrativo a nivel nacional. Vean ustedes, por ejemplo, en materia procesal penal, ya tenemos un código nacional de procedimientos penales. Es un código único que se aplica tanto para los asuntos penales a nivel federal como a nivel estatal en toda la República. Anteriormente, pues cada estado tenía su código de procedimientos penales, así como tiene su código penal. Lo único que subsiste es que las entidades federativas siguen teniendo, y la federación, su propio código penal. Se ha pretendido que también se legisle sobre un código penal único, pero hasta hoy esto no se ha podido. Pues quieren unificar un criterio nacional, un criterio único sobre cada uno de los delitos, las figuras de los delitos, las penas de los delitos, pero no ha tenido éxito esta propuesta. La complicación y proliferación de las normas del derecho administrativo, lo que les mencionaba, la falta de un código administrativo ha contribuido de manera decisiva para que la diversificación acelerada del derecho administrativo provoque la complicación y el crecimiento desmesurado de los ordenamientos jurídicos de esta materia. La ausencia de un texto único es tan importante y extensa rama del derecho propicia la dispersión legislativa. Normas por aquí, normas por allá de derecho administrativo, cuando deberían estar codificadas según sea. Hay varios criterios que vamos a ver también en esta unidad de cómo se podían ordenar todas esas normas jurídicas para poderlas codificar. Ojo, es muy distinto, no confundan los términos compilar y codificar. Compilar es reunir diversas, vamos a decir, leyes sobre algún aspecto. Por ejemplo, la compila jurídica Quintana Roo 2020. ¿Qué va a traer? Pues desde la Constitución estatal hasta la norma mínima, toda la cuestión jurídica, incluyendo los códigos civil, penal, etc. Una codificación ya es prácticamente una especie, si lo mencionamos así, de compila, pero sobre una materia determinada. Si ven ustedes, el Código Civil reúne las cuestiones que si familiar, sucesorio, de las personas, los contratos, todo lo que es derecho privado. En el Código de Procedimientos Civiles, pues está todo lo que es la tramitología para efecto de llevar a cabo cada uno de si los juicios, que si diligencias ad perpetuam y controversias del orden familiar, todos los pasos a seguir en un juicio o en algunas diligencias, pues ahí están. Y todo litigante, incluso hasta el juez, está obligado a cumplirlas. Lo que no pasa en materia administrativa. Sí hay dependencias que tienen sus reglamentos, hay otras que tienen su ley orgánica, pero como se menciona aquí, son dispersos. Se han estado haciendo y legislando normas y normas y normas, pero están dispersas. Por eso el Código Administrativo Único daría certeza jurídica al ciudadano, al litigante, cuando vayan a realizar algún trámite y, por ejemplo, la autoridad no se apegue a ello, pues tienen una ley de dónde hacer valer su derecho. Pero al no haber en todas las dependencias, si lo vemos así, pues ahí es donde queda uno al aire en cuanto a la certeza jurídica. En un caso dado, en un juicio que se esté llevando en materia X, podemos decir familiar, podemos decir un juicio ordinario civil de rescisión de un contrato,
Si la autoridad no se apega a lo que dice el Código de Procedimientos Civiles, bueno, se puede apelar y hacer mención ante una autoridad superior que va a conocer la apelación. Oiga, el juez no se apegó al artículo tal del Código de Procedimientos Civiles que dice tal cosa. ¿Qué pasaría? Al ganar la apelación, se ordenaría a la autoridad inferior, en este caso al juez, por un magistrado, ordenaría al juez de que, si es cierto, de que no se apegó a lo que dice el artículo tal y por lo tanto, que se tendría que cumplir con lo que dice esa normatividad. Por eso es muy importante la codificación. Creo que ustedes han escuchado hablar de lo que es el Diario Oficial de la Federación, que es un medio propagandístico legislativo, donde se publican lo que son a nivel federal, lo que son todos los acuerdos, leyes, reglamentos, leyes que salen a la vida pública. Todo eso es un medio de difusión legislativa, Diario Oficial de la Federación a nivel federal. Este diario fue creado en la época de Benito Juárez García el 20 de agosto de 1867. En las entidades federativas no hay diario oficial para los asuntos locales, se llama periódico oficial. ¿Qué quiere decir? A nivel federal, para los asuntos federales, está el diario oficial de la federación. Entonces, de la federación, es federal. Y a nivel local, lo que son las entidades federativas, los estados, tenemos lo que se conoce como periódico oficial. Dentro de estos medios de difusión, hay una figura, alguna vez se van a topar con ella, que es la fe de erratas, como que digan fe de errores, que son notas aclaratorias. Cuando se publica en ese periódico o en el diario o en el periódico, diario oficial o periódico oficial, según sea federal o sea estatal, si existe algún error de algún nombre que se puso mal, una fecha, pues bueno, se puede corregir, pero ¿cómo se va a corregir? Se tiene que hacer una fe de erratas y además publicar. Esa fe de erratas, jóvenes, correspondería a lo que es una nota aclaratoria. Porque a veces hasta por un error, una palabra, puede tenerse alguna complicación jurídica, lo que se está publicando. Por eso es muy importante esta figura de la fe de erratas. Bueno. Seguimos. Ya vimos diario oficial, periódico oficial, y continuamos con la cuestión de la codificación. Para abundar en los argumentos doctrinarios favorables a la codificación administrativa, incluimos las opiniones siguientes. Estas son opiniones de unos juristas. Un código administrativo debe ser la reunión en un sistema legislativo de todos los principios fundamentales en la materia de administración pública. Esto lo sostiene C.J. Boni, es un importante autor francés de inicios del siglo XIX. Hay otro autor, García Trejivanos, que dice: uno de los defectos que se ha achacado a nuestra disciplina ha sido el de la falta de codificación. Se dice que ello demuestra que no nos encontramos ante un conjunto sistemático de normas ni de principios y que por lo tanto no puede hablarse de una rama autónoma. La codificación es un movimiento generalizado del siglo XIX que tiene sus antecedentes lógicos en todos los principios que sustentaron la Revolución Francesa.
¿De dónde viene el movimiento de codificación? De la Revolución Francesa, ¿no? Téngalo presente. El racionalismo, la ilustración, la reforma protestante conducen a la codificación porque el hombre prefiere ser gobernado por normas abstractas y no por personas. El hombre del siglo XIX quiere constituciones, códigos escritos, porque cree que de esta forma queda salvaguardado frente a las arbitrariedades de los siglos anteriores. Lógicamente, si la codificación escrita, pues tienes con qué defenderte, es para defender tu derecho. Para otro autor francés, Ducrot, el derecho administrativo presenta menos dificultades que el civil en 1804 y 1805, cuando se redactó el Código de Napoleón. Aquí están viendo que, pues, en materia el derecho administrativo es muy abundante, pero no está como en la situación, como les dije al principio de la clase, codificado. Fíjense ustedes, lo que les voy a decir ahora, pero no pierdan de vista con el ejemplo que les voy a dar. Compilar es reunir o coleccionar textos conforme a un determinado criterio de selección. Compilar, reunir o coleccionar textos legales conforme a un determinado criterio de selección. Yo les decía, la compila Quintana Roo. Vamos a poner todas las leyes de Quintana Roo, las que se aplican desde la Constitución. Bueno, eso es una compila. ¿Cuál es el criterio? Lo jurídico. De esta forma se distingue entre compilación, que es una agrupación de textos, y la codificación, que es una reunión sistemática en un solo texto legal de las normas de una rama jurídica, civil, penal, de comercio, etc. Vean ustedes la diferencia. En el estado de Yucatán, de su código civil, ya no está lo que es la cuestión familiar. ¿Por qué? Porque de ahí mismo, a pesar que son diversos temas sobre el mismo criterio del derecho privado, ya Yucatán tiene, y sigue teniendo su código civil, pero tiene también un código familiar o un código de familia. Todo lo que se veía en el código civil de la cuestión familiar, ya tienen su propio código de familia y su propio código de procedimientos familiares. El aspecto también familiar, pues ya si van a tramitar algo relacionado con la familia en el estado de Yucatán, pues ya tienen que irse al código familiar y al código de procedimientos familiares. Eso fue ideal. Vean, de una codificación salió otra, pero aún más abstracta. ¿A qué me refiero? A que ya solo es sobre una materia que es el derecho familiar. En el derecho civil, pues hay el derecho de las personas, el derecho sucesorio, está el derecho de familia, están los contratos. Bueno, de ahí ya. Y qué interesante porque, pues, el código familiar, el código, perdón, civil, si ustedes se dan cuenta, es un código muy abultado, vamos a decirlo así. Pero si en un asunto de familia, pues ya no tienes que estar buscando en tu código civil, te vas a tu código familiar y eso te va a dar mayor certeza jurídica de que todo lo que se va a ver en esa cuestión tiene que estar apegado, tanto primero a la Constitución, de ahí es al código de familia y al código de procedimientos familiares. Aquí en Quintana Roo todavía seguimos con nuestro código civil, civil. La cuestión de las adopciones sí ya no está porque ya hay una ley de las adopciones. La cuestión de las adopciones ya está derogado y para cualquier cuestión, pues habría que revisar la ley de adopciones del estado de Quintana Roo. Pero vean ustedes cómo el ir compilando textos
como les decía, respecto al compila jurídico, no es lo mismo a la codificación. Y la codificación, no se les olvide que es un movimiento, podemos decir, jurídico y social, político, que vino por la necesidad de reglamentar lo que va a estar haciendo el Estado a través del servicio que va a brindar a los gobernados. Por eso el antecedente está en los principios de la Revolución Francesa, cuando habla de el enciclopedismo, la ilustración, pues de los franceses, de Diderot, de Montesquieu, de Juan Jacobo Rousseau, de todos ellos que han sido los grandes pensadores franceses, de ahí de esas ideas liberales sale lo que es la Revolución Francesa y con la aniquilación del último rey que tuvo Francia. Bueno, ¿cuáles son? Hay, como no hay una codificación, ustedes se preguntarán, bueno, maestro, ¿y cómo podríamos clasificar o bien ordenar toda esa vasta normatividad que está dispersa de derecho administrativo? Bueno, hay unos criterios que nos da la teoría para poder realizar alguna clasificación. Para clasificarlo por materias. Primero tendríamos por la jerarquía normativa. Tendríamos que ver qué norma tiene más jerarquía que la otra. O bien podríamos hacerlo por materia o bien por un criterio temático, o sea, sobre el tema. Bien, también podría ser por sector o bien por dependencia del gobierno de que se trate, o bien por una materia dentro de la dependencia que las aplica, o bien cronológicamente como vayan saliendo, se vayan legislando esas normas. El cronológico es un aspecto también que se puede utilizar. Y después tenemos el último, que es el común, el alfabético. Todos estos criterios y tienen sus explicaciones en la síntesis que está en plataforma y PDF. Ya vieron ustedes que en la materia anterior, del módulo anterior que vimos, cada semana tienen su guía, que es prácticamente una síntesis de las unidades que se tratan en clase. La posible compilación. Las compilaciones pueden ser por dependencia que las aplica o bien por materia dentro de la misma. Las compilaciones. A pesar de las dificultades que representa el manejo de la legislación administrativa, el estudiante, el litigante, el jurista y el servidor público que requieren su consulta o aplicación acuden a las fuentes que hemos citado o a prontuarios que los llevan con mayor o menor actualización, porque sí van a prontuarios, pero estos no están actualizados. Por ejemplo, si ustedes quieren bajar alguna ley del aspecto federal, pueden entrar en la Cámara de Diputados y ahí están todas y están hasta actualizadas, tienen hasta en rojo la última reforma que se hizo y ahí tienen la certeza de que tienen una ley actualizada. Si la compran en una librería, te pueden decir que está actualizada hasta el 2020. Sí, pero cuando tú la compraste, hace un mes hubo una reforma y esa no la trae. ¿Por qué? Porque esa edición es de 2020, pero a partir de enero o febrero. Ese es el problema que no hay que perder de vista. Siempre, jóvenes, hay que estar actualizados respecto al asunto que ustedes vayan a ver a futuro. Si ustedes van a litigar, van a tener sus despachos, bueno, siempre estar actualizado de alguna forma sobre el asunto que les van a encomendar. No van a usar alguna ley que ya esté derogada o que ya no exista, porque los que van a quedar mal son ustedes. La persona acude al abogado, al licenciado, porque es un profesional del derecho, sabe de leyes. Aunque no todos sepan de todo, hay personas que como les dicen, están especializados en alguna rama del derecho, pero eso no quiere decir, a manera de consejo, les doy,
a todos ustedes que en todos los aspectos de las ramas del derecho sepan ustedes lo elemental. Que un divorcio, sé tramitar el divorcio. Un juicio de alimentos, lo sé llevar. En un asunto penal, sé cómo integrar una carpeta de investigación, las audiencias que se llevan. En materia mercantil, lo mismo. Pero si su fuerte son los contratos, bueno, no quiere decir que lo demás, que es el ABC de las demás ramas del derecho, no lo puedan hacer. Que les busquen, por ejemplo, elaborar un amparo, saberlo hacer. Por eso, estas cuestiones elementales de las materias que estamos viendo, en el caso que ustedes mencionaron, que en la clase siguiente tienen la materia de amparo, ahí sí estudien muchísimo, porque es una materia muy interesante y se aplica hoy en día, y si ustedes ven, es como un satélite sobre las demás ramas del derecho, el derecho de amparo. Que si les están violando sus derechos en materia penal, ahí está el juicio de amparo. Que si les están en un juicio civil no se respetaron las formalidades, bueno, tienen primero que agotar la apelación y después tienen el juicio de amparo directo. Entonces, si se dan cuenta, el amparo se relaciona con todo, con todo. Por eso es básico, les repito, que en cada una de sus materias sepan ustedes lo elemental, porque eso es lo que van a aplicar cuando estén ustedes litigando. Y digo, se van a acordar de estas palabras de este humilde servidor. Es básico, no puede ser posible que usted diga, no, solo me voy a dedicar a tal cosa. Y si los problemas hay a diario, pero si los clientes no tienen ese tipo de problema sobre esa rama del derecho, tú mientras vas a estar sin trabajo. Si te cae el asunto penal y tú es tu especialidad penal, qué bueno, pero no todos tienen problemas penales. Hay problemas familiares, problemas civiles, hay de muchos, pero por eso es importante en nuestra carrera diversificar, porque si nosotros tenemos conocimiento sobre la mayoría de las ramas del derecho y su procedimiento, ya sea sobre juicios o diligencias o trámites, digo, es una materia noble, que tenemos una carrera noble en la licenciatura en Derecho, y eso siempre les va a dar para comer. Solo es cuestión de que no se cierren. Si van a ser especialistas en algo, qué bueno, pero traten de diversificar sus conocimientos para cada una de las materias. Bueno, vamos a ver la unidad 2. Ya quedan 4 minutos y fracción de este primer video que se va a convertir para subir a la plataforma. Vamos a ver la unidad 2, la Rectoría Económica del Estado. ¿Qué va a ser o qué debemos de entender por la Rectoría Económica del Estado? Recordemos que vieron ustedes en Derecho Administrativo 1, el Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza, o sea, lo que es la soberanía, aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. Este concepto de Estado, muy interesante, porque aglutina todos sus elementos, como es el territorio, gobierno, soberanía. Muchas sociedades humanas han sido gobernadas por estados durante milenios. Sin embargo, la mayoría de las personas en la prehistoria vivían en sociedades, pero sin la existencia de lo que actualmente se conoce como un estado. Los primeros estados surgieron hace 5.500 años con el rápido crecimiento de las ciudades, la invención de la escritura y la codificación de nuevos tipos de religión. Con el tiempo se desarrolló una variedad de formas diferentes de Estado, empleando una variedad de justificaciones para su existencia, como lo era el derecho divino, la teoría del contrato social de Juan Jacobo Rousseau,
Y hoy en día, sin embargo, el Estado-nación moderno es la forma predominante del Estado a que están sometidas las personas. El Estado-nación moderno es la forma moderna, por así, válgame la redundancia, del Estado. La palabra Estado viene del latín status y del verbo stare, que significa estar parado. De ahí pasó a significar a algo parecido, detenido, como en status quo. En status quo significa el estado de las cosas. El verbo stare se vincula con la raíz indoeuropea, está presente en el verbo griego istamai, que se puede producir como establecer, poner en pie, detener o estar en pie. Estas son las raíces de la palabra de estado. Respecto a esta figura del Estado, las tendencias liberales del siglo pasado, en esta destaca una muy propia, que es el liberalismo. Liberalismo, que es una filosofía política y moral que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y una reducción del poder del Estado. Es una corriente muy heterogénea y hay muchas formas y tipos de liberalismo, pero en general se defienden los derechos individuales, el libre mercado, la igualdad de las personas, etc. Esto es lo que es la corriente del liberalismo, que es una corriente muy destacada respecto a la figura del Estado, pero si ustedes se dan cuenta, también respecto a los derechos de las personas. Bueno, ¿cómo empieza a intervenir el Estado en las cuestiones de la sociedad? Bueno, tenemos lo que es la figura del intervencionismo estatal, que se refiere a las distintas medidas y acciones que realizan los gobiernos sobre la economía nacional. En otras palabras, el intervencionismo estatal hace referencia a la participación de la actividad pública en la economía de un determinado lugar. Vamos a continuar, ya está menos de un minuto, o si tiene alguna duda, regresando en el siguiente video, empezamos 10 minutitos y nos volvemos a conectar para concluir con nuestra clase de hoy en el segundo video. Gracias.